Mi nombre es Claudia Jimena González Villalobos, soy del segundo cuatrimestre, grupo A de la licenciatura de cirujano dentista. Les voy a hablar de bacterias, que son microorganismos unicelulares que miden de 0.5 a 5 micras. Su estructura es muy simple y no tienen una membrana citoplasmática. Las bacterias, por su morfología, se dividen en cocos, bacilios y espiroquetas. En cocos se dividen también, depende de su agrupación, que pueden ser diplococos en 2, tetradas en 4, estafilococos, que es un racimo. Los elementos de la bacteria se dividen en 2, en elementos obligados, que siempre las van a tener. Los elementos de la bacteria se dividen en 2, en obligados y facultativos. Los obligados son todos aquellos que siempre van a estar, los facultativos que pueden o no estar en las bacterias. Y en los elementos obligados se encuentra la pared bacteriana, membrana citoplasmática, citoplasma, ribosomas, nucleoide o cromosomas bacterianos. Y en elementos facultativos se encuentran la cápsula, flagelos, fimbrias o pilis, esporo y plicocalis. Las bacterias gram positivas y se dividen en 2, en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen una pared celular simple y las bacterias gram positivas tienen una pared celular más compleja. Las gram positivas tienen una capa de peptidoglucano no gruesa y las gram negativas tienen una capa de peptidoglucano fina. Las gram positivas no tienen una capa externa de polisacáridos y también retienen cristales violetas o color azul, y las gram positivas tienen una capa externa de polisacáridos y retienen sarcinas de color rojo o rosado. Un elemento obligado es la pared celular, y es una estructura de las bacterias, constituyen la envoltura inmediatamente más externa de la bacteria. Sus propiedades y funciones de la pared celular: uno es el peptidoglucano, confiere rigidez y elasticidad y da forma a la bacteria, y su antigüedad está relacionada con la presencia de diversas componentes como proteínas, teicocos y lipoteicocos y polisacáridos. Intervienen en la formación de adhesión, agregación y coagregación. La membrana citoplasmática también se le conoce como membrana plasmática. Se trata de una estructura obligada situada por debajo de la pared celular, delimitada hacia afuera por el periplasma. Su composición estructural está constituida por una bicapa lipídica que representa un torno de 40% del total de proteínas, que se suponen alrededor del 60% de la estructura. Puede contener lípidos, proteínas. Y sus propiedades y funciones: la membrana contiene constante el medio interno, el transporte de sustancias a su transversal, tiene hasta cierto punto un carácter selectivo, ya que permite el paso de unas y impide el paso de otras. Participa en procesos vitales para la bacteria, entre ellas destacan las siguientes: bioenergéticas, y algunos antibióticos actúan sobre ella provocando su desaparición. Glicocalis o glucocalis: esta es una membrana que suele delimitarse a todo polímero extracelular y situada inmediatamente por fuera de la pared celular. Es un elemento facultativo y esta se puede dividir en 2, en cápsula o capa mucosa, que la cápsula se trata de una cubierta definida firmemente adherida a la pared celular, o puede ser permeable hasta cierto contaminantes de naturaleza, y sus propiedades y funciones son la protección, la virulencia y la antigenicidad.
La capa mucilaginosa, limo o slime es una cubierta flexible, mal definida, con márgenes difusos, y sus propiedades y funciones es la protección para la bacteria, virulencia y antigenicidad, y agregación y coagregación. El esporo es un elemento facultativo y este ayuda a que las bacterias se puedan adaptar al medio ambiente, ya sea en el que se encuentre, ya sea frío o cálido, este se va a adaptar. También hay otro elemento facultativo, son los flagelos, que los flagelos dan movilidad a la bacteria. Las fimbrias, que ayudan a la adhesión con otras bacterias, y las pilis, que es el transporte de material genético. También las bacterias contienen su ADN cromosomático en medio y está regado, y este está conformado por cuatro elementos, que son ADN cromosomático, plásmidos, elementos transponibles y integrones. También estos se pueden diferenciar por su factor estimulante o poder de síntesis, que estas pueden ser autótrofas, se refiere a que pueden generar su propio alimento, o heterótrofas, son incapaces de transformar material inorgánico en orgánico. Y también hay otro que son mixótrofas, que pueden ser tanto autótrofas o heterótrofas. Su metabolismo bacteriano es un conjunto de reacciones químicas mediante el cual las bacterias se nutren y aseguran su supervivencia. En esta hay dos, que es catabolismo que es convertir de moléculas simples a moléculas complejas. Y un ATP. Y en esta hay 5 fases, que la primera es quimiostaxis, las dos es digestión, absorción, reparación y oxidación biológica. Ay, me equivoqué. Es por eso que el catabolismo es de moléculas complejas a moléculas simples, y esto tiene pues las 5 fases. Y anabolismo que es de moléculas sencillas a moléculas complejas. Esta consiste en la síntesis de moléculas orgánicas, biomoléculas más complejas a partir de otras más sencillas. Y ciclo celular, así se denomina al fenómeno por el cual la bacteria se divide mediante un proceso asexual denominada fisión binaria. Que la fisión binaria es el resultado de la formación de 2 células hijas, cada una con la misma cantidad y el mismo tipo de información genética. Y los pasos de la fisión binaria son 4. 1 es la célula en reposo, 2 replicación del ADN, 3 división de la pared celular e invaginación del citoplasma, y 4 es la separación del ADN y separación de la célula. Y este es cuando ya al final de una célula nos salen otras
sus células hijas, que van a tener el mismo material genético. Y también las bacterias se dividen en dos dependiendo de su fuente de energía, que son fotótrofas, que las bacterias que obtienen energía a partir de fotones de luz, y quimiótrofas a partir de reacciones oxidativas. Las bacterias tienen condiciones fisioquímicas, que son todas aquellas factores alternos que permiten a la bacteria desempeñar sus funciones, como por ejemplo presión osmótica, luz, radiación de la luz, temperatura, que la temperatura se pueden dividir en 4, dependiendo que son ciclófilas, que pueden estar de 3 a 35 grados centígrados, mesófilas, que es de 20 a 40 grados centígrados, y termófilas, que son de 40 a 80 grados centígrados, también dependiendo de su humedad, oxígeno, potencial de oxígeno reducción y dióxido de carbono. Luego, relación hospedador-bacteria es la relación que tiene el hospedador con la bacteria y lo que podría llegar a provocar. Y esto se divide, son 4, que es aprofitismo, mutualismo, comensalismo y patogenicidad. Que el saprofitismo es un microorganismo que vive dentro del hospedador pero sin causar y no tiene ningún vínculo. Mutualismo, que pueden tener tanto el microorganismo como el hospedador un beneficio. Y comensalismo es la relación, solo hay beneficio para el microorganismo, pero en este caso no afecta al huésped. Y patogenicidad, que es ya cuando la relación que tiene el microorganismo pero ya causa una enfermedad. Y estas se pueden dividir en 2, en obligados o primarios y facultativos o oportunistas. Los obligados o primarios producen una enfermedad, pero esta solo la pueden producir salvo que el huésped no esté vacunado. Y el obligado oportunista, que es cuando el saprofitismo, mutualismo y comensalismo aprovechan la oportunidad que les está generando el hospedador para causar una enfermedad y debilitar su sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que permite mantener homeostasis, o sea, un equilibrio en el microorganismo, en el huésped. Microbiota normal se entiende como el conjunto de microorganismos, pueden ser bacterias, hongos o virus que se encuentran en nuestro organismo. Y hay dos tipos de resistencia, que es resistencia autóctona o resistencia transcurrente, que la autóctona es la que está frecuentemente adaptada a la zona donde se encuentra el huésped, y la transecuente, que en este caso algunas condiciones no son favorables para eliminar algún microorganismo. Para todo esto, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad se denomina como toda aquella alteración en el organismo, y para esto el anticuerpo y el antígeno son dos cosas muy importantes, porque el antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario provoque anticuerpos ante algún antígeno, y un antígeno anticuerpos son proteínas que el sistema inmunitario produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Para esto, el crecimiento de las bacterias no nos referimos a su tamaño, sino nos referimos al número de bacterias que se pueden encontrar en un cultivo. Y para esto existe algo que se llama curva de crecimiento. Esta curva de crecimiento nos muestra cómo las bacterias, en qué punto. Por ejemplo, en la primera fase es la de latencia. Que la fase de latencia es cuando las bacterias entran a un cultivo y empieza su reproducción. Y después sigue la fase logarítmica, que la fase logarítmica es cuando las bacterias se están adaptando al medio donde se encuentran, y es donde empiezan a producir ellas mismas, ya sean su alimento o empiezan a tomar el alimento de otras bacterias, y empieza su multiplicación. Y después sigue la fase de
estacionaria que la fase estacionaria es cuando ya las bacterias empiezan a darse cuenta que ya no hay alimento para todas ellas y es cuando empieza como un reposo del crecimiento de las bacterias y en esto puede ocurrir que ya no haya alimento para todas y después ocurre la fase de muerte, que la fase de muerte ya cuando las bacterias empiezan a reducir el crecimiento de ese cultivo de bacterias, ya que ya no tienen ni factores de luz ni tienen un alimento adecuado y es cuando empiezan a caer esta curva de crecimiento y es cuando ya mueren las bacterias y solo quedan como que las más fuertes. Ahora, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de un organismo infeccioso. Sus características pueden que su actividad sea más bactericida que bacteriostático, que no pueden ir seguida de apariciones de resistencia y que no produzcan efectos adversos y que su utilización sea de bajo concentraciones. Y los antibióticos se pueden clasificar según su origen, que este es natural, que es cuando es de todos aquellos organismos vivos, semisintéticos, que es tanto microorganismos vivos y que están hechos en un laboratorio, y los sintéticos, que todo está hecho a partir de mecanismos químicos. Por su efecto bacteriano pueden ser bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir bacteriostáticos? Que inhiben el crecimiento de las bacterias, y bactericidas, que esta sí es en la muerte como tal de la bacteria. Y por sus mecanismos de acción, estos pueden inhibir la síntesis de la pared celular, alteraciones en funciones de la membrana, inhibidores de síntesis de proteína, interferencia de la síntesis del ácido nucleico y interferencia de la síntesis de metabolito. Y sus mecanismos de resistencia pueden ser bloqueo de transporte activo, modificación en la síntesis de antibiótico, expulsión del antibiótico, modificación de la síntesis de acción y producción de vías alternas. Eso sería todo acerca de las bacterias.